Hemos hablado 2 veces de la rinoplastia por un lado y de lo que ha mejorado Rino a la Real, pero llegados al parón creo que es de justicia también decir las cosas en las que todavía Matarazzo no ha dado con la tecla, y vamos a ir con ellas porque la Real en el parón está en Europa, es el peor equipo de la historia de la Liga, el peor séptimo de la historia de la Liga a estas alturas, y lógicamente es un gigante con los pies de barro porque tiene errores que venimos viendo desde hace meses y que pues Rino no ha encontrado la tecla. Así que empezamos, tú no le das a ninguna tecla y empezamos a hablar de ello. Han pasado ya 2 meses y medio de que Rino Matarazzo entrenó el primer partido con la Real. Fue el 4 de enero, ganamos al Atlético de Madrid, empatamos, con el Atlético de Madrid en Anoeta, y la verdad es que prácticamente todo es positivo desde que el de New Jersey cogió el equipo de la Real, pero en nuestra carta a Papá Noel, con Rino recién aterrizado, lo primero que pedíamos era vamos a defender un poquito, y es lo primero que nos tenemos que parar. La Real no defiende bien, porque no defiende bien, lo hemos visto. Puertas a cero ha dejado 3, 2 con el Atleti y 1 con el Mallorca. Es verdad que el día D ha dejado la puerta a cero, pero lo decíamos en Vitoria San Siro el 4 de febrero, había que defender mejor y la Real todavía no lo ha conseguido. No, y no sé hasta qué punto es error de confección, error de plantilla, error de míster, porque con Sergio Francisco pasaba exactamente... Sí. Más de lo mismo. Esto ya lo hablamos también a principio de temporada, ¿no? Cuando entendíamos que Sergio Francisco iba a buscar un equipo vertical, un equipo atractivo, un equipo que enganchara a la afición, porque veníamos de una temporada en la que el equipo era muy plano, que el equipo era muy previsible, que no sorprendía, que apenas jugaba con ritmo más que en momentos puntuales. Y era muy plano. Pues al final lo primero que obviamente busca un entrenador para convencer a la afición y para convencer a la plantilla es darle una vuelta de tuerca y ser más vertical, y lo hemos hablado también muchas veces. Creo que no dista mucho la idea de Sergio Francisco con la idea de Matarazzo, pero pues con la de Sergio Francisco no salió bien y no se recibían goles, se defendía mal y no se metían tantos goles. Y con Rino sí que parece que por lo menos lo que es el aspecto ofensivo ha mejorado bastante, pero el aspecto defensivo pues sigue dejando mucho que desear, sobre todo por la dichosa manta de o te tapas la cabeza o te tapas los pies. Rino ha apostado por taparse no sé qué parte, una de las dos partes, que es la del gol, y dejar al descubierto la de encajar. Y bueno, hasta ahora ha funcionado a medias porque la Real ha sido capaz de hacer gol con bastante facilidad, diríamos, porque la verdad que genera bastante. Incluso el pasado viernes contra el Villarreal, la Real llega con muchísima facilidad a zona de finalización, zona de 3/4, pero luego se la apagan los plomos porque no estuvo para nada fina en ejecución. Pero aún así, también lo puse en Twitter, que la manera de defender el Villarreal pues, era de aquella manera, y la Real tuvo muchas opciones para poder hacer goles. Pero es que la Real la encontró, sobre todo a la espalda del lateral izquierdo, que era lo que buscaba Rino, que ahí luego cuando el 3-0 lo ves en el marcador y dices, ¡oh, qué mal! Hombre, la Real había llegado bien 3 veces a la espalda del lateral. Sí, pero al final pues también muchas veces los planteamientos a veces hay que tenerlos en cuenta, tienes que también conocer al rival, tienes que adaptarte también un poquito al rival y no solo en temas ofensivos, porque pues sí, es verdad que ofensivamente la Real está encontrando las costuras de los equipos, porque está sabiendo detectar cuáles son las debilidades de los equipos para a partir de ahí buscar y generar ocasiones o generar peligro, pero no sé si nos está fijando mucho en lo que te pueden generar ellos en ataque, y obviamente queda al descubierto sobre todo en esta semana, porque si algo tenía el Villarreal, que era velocidad a la espalda, contraataque, que lo sabíamos, transiciones,
plantear un partido de ida y vuelta suicida, pues no era lo más adecuado para mí. Y pasó lo que pasó. Minuto 20, pues te vas 3-0. Es verdad que tienes alternativas para poder ir 3-2 tranquilamente, pero cuando no las metes, pues lo más normal es que si ellos te plantan en muchas ocasiones un 3-2, o un 4-3, o un 2-1, pues alguna de ellas acierten. Y no acertaron más, pues porque vino la Virgen a vernos. Porque Mikautache, vamos, no sé qué no tenía el punto de mira desviado. Si llega a tenerlo más o menos acertado y se metió un hat-trick. Nicolás Pepe más de lo mismo en las últimas decisiones. Papegay también, que sabemos que tiene buen disparo, más de lo mismo. Es que la verdad que el partido voy a sido escandaloso. Bueno, y Comesaña, un 8-4. Comesaña cuando juega contra la Real, que se convierte en el box-to-box del mundo, en el mejor, en el aparecer, y eso, y planteó un partido. Se está planteando muchas veces partidos abiertos. En los partidos igual que tienes que tener controlados. Es verdad que en otros partidos, los dos derbis, el partido del Camp Nou, el partido del Barça y tal, eres consciente que tienes que afrontarlos de otra manera. Y bueno, pero el día del Barça, por ejemplo, el día del Barça, cuando se te ponen 0-1 con el gol que luego anulan, la Real estaba yendo a lo loco. Y cuando te anulan, dices, cambiamos. Entonces, ¿por qué el otro día, después del 1-0, no dices, calma, que vamos 1-0 y ya está? No hay que ir a lo loco porque vayamos 3-0. No, es que queda muchísimo tiempo, quedan 75 minutos y vamos 1-0 perdiendo, que es un poco lo que no se termina de entender del otro día, por ejemplo, que luego el 2-0 viene como viene y que hay una mano de Moleiro que lo puede matar incluso antes que Pepe. Sí. Entonces, los datos que inspiran este vídeo es Chiquidatos, lo leí el otro día en Twitter, que si no le seguís os lo recomiendo porque pone un montón de cosas. Para empezar, la Real después de 29 partidos ha encajado 21 goles en la primera parte, es el que más de la liga después del Mallorca, o sea, es el segundo que más. 15 goles en contra en el área pequeña, el que más de toda la liga. 11 goles encajados a balón parado, que ya le hace pensar en los peores datos desde que tiene los registros. Y la Real, que es el séptimo peor equipo de la historia de la Liga a estas alturas de temporada, con 38 puntos en 29 partidos. Para que os hagáis una idea, la Real ahora mismo ha recibido 45 goles. La Real el año pasado, que es el peor año de Imanol Alguacil, recibió 46 en toda la temporada. ¿Y eso qué? El Barça te mete 4, el Betis te gana 3-0, pero el Atlético te mete 4 en 15 minutos, pero ese año la Real recibe 46. Es que no sé, tiene que haber una manera de compensarlo, que por otra parte lo dijimos en el Q&A y ya lo avisamos, Rino es esto. Rino es para adelante, partidos muy abiertos, la Bundesliga es muy así, pero la clave tiene que estar en el término medio. Sí, sobre todo se repite mucho con Imanol también, pero la Real encajaba menos por lo que fuera con Imanol. Yo recuerdo que muchos partidos con Imanol, los primeros 10-15 minutos, excepto en casa, puntuales, a la Real le costaba adaptarse al partido, y cuando llegaban los benditos informes desde la parte alta y Imanol hacía alguna que otra corrección, a partir del minuto 15 nuevamente el partido cambiaba y la Real ya era muy superior y empezaba a jugar ya en ese modo máquina, siendo consciente de dónde estaba fallando en tema de presión, en tema de basculación o el tema de repliegue, y con Rino es que es lo que dices tú, ¿no? El día del Barça te pasa eso, pero el día de Osasuna, es que tengo que recordarlo, vas muy mal a par esos primeros 10-15 minutos y hasta que no ajustas bien no empiezas a ser superior, pero igual que el día de Copa, los primeros 10-15 minutos de ir a muerte, ir a campo contrario, si los rivales están como pasó el otro día Villarreal, te van a enchufar y te las enchufan. Creo que es el problema, y que también se vio la temporada pasada con Imanol, ¿no? Que la Real ha perdido futbolistas clave en entender el ir hombre a hombre, en saber entender la jugada y en saber intuir la jugada, que creo que ha recuperado o tiene un jugador muy inteligente para eso, y creo que es el más inteligente de todos, que es Gorrocha, que es un jugador que lee muy bien normalmente las jugadas y sabe anticipar, sabe corregir, pero el resto de jugadores le cuesta mucho entender en qué momento tiene que salir a pares, anticipar, tiene que recular, tiene que echar el culo atrás, y creo que sigue siendo el debe del equipo que es muy bonito y muy valiente ir a pares, pero si no eres ganador de duelos en ese ir a pares, es que lotean el 2-0, muchas veces se ve claramente que Moleiro es Papegay, Moleiro descarga, llega a Aramburu pero no le frena
Y luego el balón que le va a Mika Otache, lo mismo. Llega John Martín, pero no le frena. Y es John Martín en medio campo, que además John Martín se choca con Aramburu, con lo cual Moleiro, que está con Aramburu, sale corriendo, pero Johnmi no puede. Entonces es como de... ¿Por qué estamos otra vez tirando la defensa en medio campo si es exactamente lo que quiere el Villarreal? Y podemos añadir que en las 3 derrotas, la del Bernabéu nos dio igual, y yo ya lo dije, creo que era una derrota fácil de digerir porque es un arbitraje que marca el partido. Pero el día del Atlético, que hice yo el 90 de euros solo, también lo dije, lo mejor del partido es el 3-2, porque la Real está horrorosa, porque Sorloth dispara 7 veces, pero solo mete una. Entonces, le está faltando, que creo que hay días en los que prácticamente todos sabemos que al combate a golpes no podemos ganar. No. Y Reino está diciendo, bueno, vamos a intentarlo. Pero voy al ring. Sí, entonces hay que tener... el primer Imanol también era mucho más loco que al final. Si me acuerdo lo mismo. El primer año de Imanol antes del COVID, en el que está completo, echan a Llorente contra el Getafe y con un 4-4-1 intenta ir a ganar el partido. Lo acaba perdiendo. Después, cuando Imanol le echaban a alguien, que hacía? Todos para atrás. Sí. Esto lo coges con el tiempo. El tema es que Rino, históricamente, tanto en Stuttgart como en Hoffenheim, no lo ha hecho. Y ahora mismo es que creo que en la cabeza de Rino es como más importante meter muchos más goles que recibir menos. Sí. Entonces creo que lo vamos a seguir viendo. Y es lo que me genera un poco de incertidumbre, más que esta temporada o final de Copa, a medio plazo. Lo que venga, sí, sobre todo porque y no tiene pinta, o fichas jugadores que puedan ser, que sean la hostia, que puedan empezar a con ser, perdón. que puedan empezar a ser ganadores de duelos y que entiendan muy bien esa fase, porque se nos olvida a todos, pero Robin Armand era un tío que entendía muy bien esa fase del juego en la que tenía que anticipar, tenía que... O pasas tú o pasa el balón. Molestar, porque muchas veces igual no hacía ni falta, simplemente molestaba y le impedía al rival avanzar cómodo, estaba ahí, o hacía falta incluso. Mikel Merino más de lo mismo, era un tío que sabía cuándo llegar y si llegaba tarde, cómo dar y dónde dar. Al final hemos perdido ese tipo de jugadores que pensábamos que con Yangel pues podía ser parte de la solución. Sí. Pero Yangel está lesionado, con lo cual hay que buscar otra. No entra en la ecuación, y todo lo demás que hay alrededor pues son los mismos que la temporada pasada, con lo cual hay que juntar a alguien con o igual decirle a Robin, oye, vente con John Martín a dar unas clases. Sí. Enséñale y le enseñas a Zubeldia a jugar a la izquierda. Unas clases. Eso ya está más complicado, porque la tiene para apoyar. Sí, pero sí, pero bueno, pues entendía mejor la salida de balón. Bueno, era diferente, ¿no? A Diego Llorente también le costó mucho la izquierda, ¿eh? Sí. Y por eso se fue de la Real. Sí, entonces, pues bueno, pues eso. Hay jugadores, yo creo que sobre todo eso, en ese fútbol vertical en el que, pues pasó el otro día, ¿no? Acumulas mucha gente por delante del balón. En el momento que no finalizas jugada, en el momento en que no cortas la transición, te vas a encontrar con desventaja en zona defensiva, en zona de transición, y ahí la Real está sufriendo mucho porque cuando a la Real le transitan, o el rival está desacertado en la ejecución, o normalmente... Es que llevamos todo el año igual, ¿eh? Sí, claro. desde que empezó la temporada, y al final, y ahora que parecía que con el 4-2-3-1 podía frenarse un poco esa sangría. Claro, es un 4-2-3-1 de aquella manera porque Soler llega mucho, porque realmente si no es Turrientes o Gorrocha, siempre es uno de los dos los que se queda. Sí. Pero cuando juega Soler, normalmente el que se queda suele ser Gorrocha en este caso, si juega con él. Si no, si es Turrientes, pues también se suelen combinar bien. Por eso es muy importante la elección de los dos pivotes. Creo que es una de las claves que se sepan combinar, porque cuando juegas con Gorrocha Soler, lo más normal es que Gorrocha mantenga más el sitio y Soler tenga más libertad, pero cuando juegas Gorrocha Turri o Turri Soler, tienen mucha más ese ida y vuelta. Ese Iyarra Zuru que no recuerda, ¿no? Que cuando Iyarra perdía el sitio, Zuru se quedaba, y cuando Zuru perdía el sitio, Iyarra se quedaba. Entonces, que eso también te lo da el tiempo, ¿eh? Es el equilibrio, claro. el dichoso equilibrio que la Real tiene que encontrar y que tiene que saber también, no sé si es un mensaje de aquí, pero saber elegir en el momento en el que podemos ir a pares y en el momento en el que no. O sea, es muy importante saber combinar el repliegue con el ir a pares, porque hay momentos para todo. Y la Real, cuando está yendo a pares, últimamente le está costando mucho, y si consigue no encajar, luego es verdad que ajusta bien y da la vuelta, pero cuando ya ha pasado eso muchas veces, de que al final encajas pronto, pues a la Real le está costando. Suerte que está haciendo goles. Pero... El otro día, lo decíamos en el Q&A, la jugada en la que Moleiro se va solo, Sergio la tiene que parar, sí. Y creo que con el tiempo Sergio cogerá que lo tiene que parar en vez de ir al suelo, y no es por focalizar en ellos en concreto, pero porque John Martín estuvo mal y Zubeldia estuvo mal. Zubeldia al 2-0 se resbala
por tomar una decisión errónea, que es intentar darse la vuelta, cuando lo que tiene que hacer es con la izquierda tirar la córner y ya está, pues estás en la área pequeña. Pero en el 3-0 empieza a correr Nicolás Pepe en su área y adelanta a Carlos Soler, y Carlos Soler le molesta un poco, pero no, es que no es molestarle. Va Nicolás Pepe a campo abierto. ¿Qué prefieres? ¿Que vaya y tú ir detrás o hacerle así, agarrarle? En una jugada en la que, por cierto, el árbitro no te va a ver, pero le metes el cuerpo y pensé, ¿qué habría hecho ya Ángel? ¿Qué habría hecho Merino? Pepe no empieza a correr. No. Te agarro, te bloco, te estiro un poco de la camiseta. O ya ni eso, ya te pones por delante en la carrera. Y que te atropelle. O sí. Te lleva Entonces, por delante, al final. Son mini conceptos defensivos que creo que en esta Real me apetece mucho ver el verano, porque creo que la Real tiene que añadirlos, o que tiene que, en el playbook lo tiene que meter Rino. Y repito lo mismo, nos estamos divirtiendo mucho más con la Real, es evidente, pero en Vitoria, cuando acabamos el partido de San Siro, lo decíamos, esto está muy guay, es la hostia, con perdón, saber que el otro día, incluso con el 3-0 en Villarreal, piensas, como meta un gol, meto en el partido, y la Real tuvo el 3-2 de Orri, que por cierto, metió un golazo increíble, aunque estaban fuera de juego, que si lo llega a meter, pues igual lo empatas, pero... De hecho, si llega a meter en el minuto 90, igual sí, los últimos 5 minutos... La que se queda Oyar solo, la que se queda Barrene solo, hay un pase atrás de Oyarzábal que no encuentra a Orri. Sí, está muy guay tener esa tesitura en la que te lo crees. Puedes fallar eso Oyarzábal. Bueno, a ver. Hombre, es la parada del año de Luis Junior, no que sé es si un portero que canta. Vienes de una carrera desde tu propio campo, con la derecha, la picas bien. Es que es un paradón por eso, porque está bien picado. Quiero decir, no es un fallo de Oyarzábal decir, va con la zurda, acaba de recibir 10 metros antes. ¿no? Es el fallo es la semana pasada, que también lo dijimos. Sí, pero el otro día, además que Oyarzábal va muy listo, sabiendo que me van a ganar por velocidad, me meto para adentro, si me tocas te vas a la calle, con lo cual ya vas a ir más calmado, y luego es que el portero la saca con el brazo, con lo cual, en fin, de estadísticas defensivas no vamos a hablar, porque lo hablaremos en el vídeo del futuro de Alex Remiro, que no sé si lo hemos sacado ya, va antes que este o va después, pero lo abordaremos en el tema de Remiro. Pero es verdad que parece difícil que, siendo la Real, en combate a golpes tú puedas conseguir clasificarte, porque en esta liga, creo que todos vemos, por ejemplo, al Getafe, no es un combate a golpes. A veces es literalmente un combate a golpes con ellos, pero normalmente hay equipos que no tienen ningún problema en decir, te van a pasar 3 cosas en el partido, que pasan 20, perfecto, la Real puede ir a que 15 sean para ellos, pero con 3 contra el Getafe, menos suele ser más. Entonces, sí. Y lo que viene ahora es Levante, Getafe y Alavés. El que piense que va a ser 9-9 con la Real en Anoeta, yo lo veo muy jodido. Después de la Copa del Getafe va a ser muy duro. Sí, a ver, yo el único aspecto positivo que veo de este combate a golpes que plantea Rino en todos los partidos es que a priori los rivales que están por debajo de la clasificación tienen menos talento. Tienes más posibilidades de ganar, porque tú estás demostrando tener gol, estás demostrando tener eficacia, generar jugadas muy claras, porque la Real está generando jugadas muy claras. O sea, no es eso de genero por acumulación, sino generar porque está tomando buenas decisiones en campo contrario, porque está transitando bien. Y ahí mi confianza es eso, que no quedan cocos casi en el calendario como para, en ese combate a golpes, salir magullado de muchos de ellos. Pero obviamente va a haber partidos en los que, incluso en ese combate a golpes, si no aciertas, como pasó el otro día contra el Villarreal, a poco que tengan una de ellos, pues es un 0-1 en contra y te quedas con cara tonto. Puede pasar, porque al final el fútbol es así. Hay días que estás muy acertado y hay días en los que no. Pero si esos días que no estás acertado no planteas un partido para que pasen poquitas cosas, como sí que hacía Imanol en la última etapa, y en la etapa buena de Imanol, al final, pues eso, decía, mira, hoy no está siendo el día, no van a pasar cosas. Y vamos a tener... Si tenemos 3, pues una tiene que ir para adentro, y la que vaya para adentro es el 0-1 para nosotros. Que a mí, como planteamiento, pues para momentos puntuales me pareció muy bien, y creo que Imanol lo entendió muy bien, pero también pues para otros partidos en los que tiene que haber rock and roll, la Real puede hacerlo. Entonces, bueno, tengo confianza en ese aspecto, en el sentido de que, bueno, las gallos que vienen por delante no son los gallos de corral, sino que son gallos puros no me acuerdo cómo se llama. Falta el Betis por venir. Sí, pero todos los demás, que puede estar en Europa el Betis también. Tener un partido el jueves y que venga aquí un domingo, por ejemplo. Puede pasar. Se juegan muchas cosas por ahí también, obviamente. Hay mucho duelo directo. Hay mucha urgencia, claro. Pero bueno, confío en eso, en que la Real está demostrando tener argumentos ofensivos. Y que encima recuperamos un argumento muy importante que está que Cubo, sí, que veremos a ver cómo entra en ese... Eso es un encaje de piezas. Toma y daca de... Va a ver, claramente va a entrar por Barrene, es evidente, porque sí, Barrene está jugando a la derecha, pero el estilo de juego del equipo va a cambiar y, sobre todo, ahora hablábamos de en este nivel defensivo
Delantero tanque, Chaleta. Delantero rápido, Zubeldia. Ahora no tienes a Zubeldia. No. Es decir, el delantero del Levante viene como un tiro, que es Carlos Espí. Le tienen que frenar entre yo Martín y Duye. Y en partidos en los que vayas a campo abierto, pues tiene que hacer Duye, pues como hizo con Murici en Mallorca, ¿no? Que cuando salía de zona, pum, palazo. Sí. Y Sí, están los dos, por cierto, apercibidos, con lo cual, Luke Beitia y Kazuna Eriquita, calentad que salís, porque algún día van a tener que jugar el debutar. estómago también algún día. ¿Algo más que quieras decir? ¿O lo No. dejamos aquí? No, que a decirle a Rino que intente comprar una manta un poquito más grande. Sí, por favor. Un poquito, simplemente. No hace falta que te tapes la cabeza, pero con que te tapes pies y pecho, ya vale. Suficiente. Y ahí lo dejamos. Like, os suscribís, os leemos. Muchas gracias. Agur.